Bienvenidos a la Escuela Pública. Soy el geólogo Guillermo López y el día de hoy vengo con el capítulo 2, la historia de la Tierra. Vamos a darle continuidad a lo que vimos en nuestro primer capítulo, donde el profesor Fabián nos ilustró acerca de la formación del universo. Hoy vamos a ver cómo se formó y cómo ha venido evolucionando nuestro planeta, desde sus inicios hasta nuestros días. Los temas que vamos a discutir el día de hoy han sido ampliamente debatidos por la comunidad científica y representan el conjunto de ideas más coherentes que explican lo que sabemos de nuestro planeta Tierra en la actualidad. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a tratar con lapsos de tiempo que se miden en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Nuestros libros de historia suelen analizar acontecimientos que transcurren a lo largo de siglos, pero incluso un siglo es difícil de apreciar por completo para nosotros. Estamos acostumbrados también a pensar que algo o alguien que tenga más de 90 años es muy viejo, o incluso un artefacto que descubramos de una civilización, si tiene más de 1000 años ya es considerado una antigüedad. Pero para poder comprender la historia de nuestro planeta, desde su origen hace aproximadamente 4600 millones de años hasta nuestros días, es muy importante que entendamos o intentemos comprender la magnitud del tiempo geológico, porque es que muchos de los procesos que han tenido lugar en el planeta Tierra han sido tan graduales que han necesitado enormes cantidades de tiempo antes de producir cambios significativos. De todos estos procesos vamos a hablar más adelante y vamos a explicar cómo cada uno de ellos ha sido fundamental en el desarrollo de la vida y del planeta como lo conocemos hoy en día. Nuestra historia comienza hace 14.000 millones de años con el Big Bang, una explosión incomprensiblemente grande que lanzó hacia el exterior toda la materia del universo a velocidades increíbles. En ese momento, los restos de la explosión empezaron a enfriarse y condensarse en las primeras estrellas y galaxias. En una de estas galaxias, la Vía Láctea, fue donde nuestro sistema solar y el planeta Tierra tomaron forma. La naturaleza ordenada de nuestro sistema solar ha llevado a la mayoría de los investigadores a concluir que la Tierra y los otros planetas se formaron esencialmente al mismo tiempo, y de la misma materia primordial que el Sol. La teoría de la nebulosa primitiva propone que los cuerpos de nuestro sistema solar se formaron a partir de una enorme nube en rotación denominada nebulosa solar. Hace 5.000 millones de años, esta nebulosa conformada de polvo cósmico y gases empezó a atraerse y colapsarse gravitacionalmente, hasta que se contrajo en forma de disco en rotación, que se calentaba gracias a la conversión de la energía gravitacional en energía térmica. Este disco plano tenía una gran concentración de material en el centro que fue dando origen al Sol, y cuando éste se formó fue el fin del calentamiento gravitacional. La temperatura alrededor del Sol empezó a disminuir, logrando que las sustancias con puntos de fusión elevados se condensaran en pequeñas partículas que comenzaron a unirse, y los materiales como hierro, níquel y otros elementos formaron masas metálicas y rocosas que orbitaban alrededor del Sol, y que a través de millones de años colisionaron entre sí, uniendo estas masas y formando cuerpos celestes más grandes, como el caso del protoplaneta Tierra. Un protoplaneta es un planeta en proceso de formación. A medida que se acumulaba el material para formar la Tierra, el impacto a gran velocidad de los restos de la nebulosa y la desintegración de los elementos radioactivos provocó un aumento constante de la temperatura de nuestro planeta, tanto que la mayor parte del planeta estaba fundido. Este estado de fusión permitió que los materiales se distribuyeran de acuerdo a sus respectivas densidades. Así, los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, penetraron hacia el centro formando el núcleo de la Tierra. Los más ligeros, como los minerales silicatados, se fueron disponiendo alrededor, y los compuestos gaseosos, como consecuencia de este proceso de diferenciación química, se escaparon hacia la superficie. Hace aproximadamente 4.540 millones de años, sucedió el evento que se cree dio lugar a la formación de la Luna.
una colisión entre nuestra joven Tierra y un protoplaneta un poco más pequeño, casi del tamaño de Marte, que recibía el nombre de Theia. Se cree que Theia impactó la Tierra a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora, fundiéndose en gran parte con la Tierra y generando una gran onda expansiva, que expulsó toneladas de escombros hacia el espacio. Las condiciones existentes en el entorno terrestre tras el impacto fueron muy extremas. El planeta se encontraba fundido en su totalidad y rodeado por una atmósfera de roca vaporizada a más de 4.000 grados Celsius, que a lo largo de más o menos 1.000 años se fue acumulando, convirtiéndose en una nube de polvo rojo caliente y roca en la que se formó la Luna, en ese entonces a una distancia de la Tierra aproximada de 22.000 kilómetros, muy cerca teniendo en cuenta que hoy en día la Luna se encuentra a una distancia de 385.000 kilómetros de la Tierra. Este tremendo impacto hizo que la Tierra girara muy rápido, tanto que los días solo duraban 6 horas. Hace aproximadamente 3.900 millones de años, el planeta Tierra, la Luna y otros cuerpos cercanos al Sol sufrieron fuertes impactos muy violentos a causa de un bombardeo intenso de meteoritos, provenientes de los restos de la formación del sistema solar. Este periodo es el causante de la mayor parte de los cráteres que le podemos observar a la Luna hoy en día. En este entonces, esos meteoritos contenían pequeñas partículas de agua, que debido al bombardeo intenso de miles de ellos por más de 20 millones de años, formó océanos primitivos. Y aunque el núcleo continuaba líquido por su calor intenso, la superficie de la Tierra se enfrió hasta alcanzar entre 70 y 80 grados Celsius, formando una corteza. Para ese momento, el planeta tenía un aspecto un poco más familiar, pero seguía siendo un lugar inhóspito, sacudido por megatormentas agitadas por la rápida rotación del planeta y a consecuencia de la cercanía de la Luna. Su gravedad es muy fuerte y crea enormes mareas que recorren la superficie del planeta. Para este momento de nuestra historia, ya han pasado un poco más de 700 millones de años desde que empezó la formación de la Tierra. La Luna se ha alejado un poco y las aguas se han calmado. El planeta ahora ha ralentizado su rotación. Mientras las islas volcánicas surgían a través del manto de la Tierra, producto de la intensa actividad del interior del planeta, había partes donde la corteza tenía grietas y el agua del mar se empezaba a filtrar. Cuando esta agua se filtraba, al estar en el interior de la Tierra, se iba calentando y a su vez enriqueciendo en gases y minerales. Esta mezcla regresaba al mar creando fuentes hidrotermales o chimeneas hidrotermales, que sumadas a los diferentes compuestos liberados en la disolución de los meteoritos, como el carbono, aminoácidos y proteínas primitivas, convirtieron el agua en un caldo químico que favoreció la aparición de organismos unicelulares, en este caso bacterias y arqueas, que fueron las primeras formas de vida en el planeta. Las bacterias que habitan las chimeneas hidrotermales pueden vivir sin el aporte de la radiación solar y con relaciones simbióticas que convierten el calor, el metano y compuestos del azufre en energía para sus procesos metabólicos. Aproximadamente 300 millones de años después empezaron a formarse estructuras minerales de cianobacterias que producían, capturaban y fijaban partículas carbonatadas al suelo marino. Las cianobacterias, mediante fotosíntesis, liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono para formar carbonatos, que al precipitar dan lugar a la formación de estos montículos llamados estromatolitos. Poco a poco estos organismos llenaron el mar de oxígeno. Este reaccionó con los restos disueltos de hierro, que eran muy abundantes, oxidándolo para posteriormente asentarse en el fondo marino, formando depósitos de roca ferrosa. Muchos de los grandes yacimientos de hierro de nuestra actualidad
se formaron durante este proceso. Y estas cianobacterias continuaron aportando oxígeno a la atmósfera durante millones de años. Ahora el planeta ya había reducido su velocidad de rotación un poco, por lo tanto los días se habían hecho más largos. Hace aproximadamente 2000 millones de años, el planeta era una pequeña bola azul con algunas islas volcánicas, pero bajo el agua la corteza se había dividido en grandes placas debido a que el núcleo de la Tierra continuaba activo y demasiado caliente. Ese calor genera movimientos en las rocas bajo la corteza debido a corrientes que se producen por diferencias de temperatura y densidad. Es decir, los materiales más calientes pesan menos y ascienden, y los materiales más fríos son más densos, más pesados y descienden, llegando a profundidades donde el manto está en contacto con el núcleo y el calor intenso los funde parcialmente, y al ser más ligeros ascienden lentamente nuevamente. Estas fuerzas continúan moviendo las grandes placas hasta nuestros días, a una velocidad aproximada de 2.5 centímetros por año, aunque en algunas partes puede ser un poco más rápida. Estos movimientos de las placas han cambiado continuamente la geografía del planeta, desde esta época hasta nuestra actualidad. Hace 750 millones de años, la intensa actividad del interior del planeta había generado gran cantidad de volcanes que expedían dióxido de carbono a la atmósfera. Este dióxido de carbono se mezclaba con el vapor de agua y acidificaba las nubes, provocando lluvias ácidas que después, al precipitarse, eran absorbidas por las rocas, al igual que el dióxido de carbono. Como no había suficiente dióxido de carbono en la atmósfera, es decir, no habían gases de efecto invernadero como para atrapar el calor del sol y conservarlo en el planeta, la temperatura comenzó a bajar considerablemente, dando inicio a la más larga e intensa edad de hielo sufrida por la Tierra. Superglaciaciones que convirtieron la Tierra en una bola de nieve que llegó a temperaturas de menos 50 grados Celsius. Ahora el planeta se encontraba envuelto por completo en una gruesa capa de hielo, y toda la luz solar y el calor se reflejaban y volvían al espacio. En la superficie el planeta estaba helado, pero el núcleo continuaba demasiado caliente, haciendo que los volcanes siguieran activos, expulsando grandes cantidades de dióxido de carbono, que ya no eran absorbidos por las rocas porque se encontraban cubiertas de hielo. Ahora, este dióxido de carbono permanecía en la atmósfera, y como una manta que atrapa el calor del sol, fue aumentando poco a poco la temperatura del planeta hasta que después de millones de años empezó a derretir el hielo. Mientras el planeta estaba congelado, estos rayos ultravioletas del sol reaccionaron con las moléculas de agua en el hielo, produciendo un compuesto químico rico en oxígeno. Este compuesto se llama peróxido de hidrógeno, o también conocido por nosotros como agua oxigenada. Cuando el hielo se derritió, el peróxido de hidrógeno se descompuso y liberó grandes cantidades de oxígeno. Entonces, para hace aproximadamente 540 millones de años, la atmósfera ya era cálida, con temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius. Los días duraban casi 22 horas y había mucha agua. Esto era una receta perfecta para la vida, y en un océano lleno de oxígeno, las bacterias primitivas que resistieron a la gran helada habían dado origen a una nueva generación de organismos multicelulares complejos que tuvieron una gran diversificación en los inicios de lo que en geología se conoce como el período cámbrico. Por eso, este importante acontecimiento en el desarrollo de la vida se conoce como explosión cámbrica, donde los altos niveles de oxígeno permitieron que los organismos crecieran y desarrollaran esqueletos óseos. Dentro de esta gran diversidad de organismos encontramos algas, medusas, esponjas, corales, anélidos, moluscos, crinoideos, trilobites, que son los antepasados de los insectos, de las langostas, escorpiones, arañas. También encontramos anomalocaries, que desarrollaron la primera mandíbula que se conoce.
También tenemos por acá con la letra M un picaya que desarrolló la primera espina dorsal, entre muchos otros organismos. Y aunque el mar estaba rebosado de vida, la fuerte radiación solar no permitía que ésta se desarrollara fuera del agua. Pero a aproximadamente 50 kilómetros de la superficie, donde los rayos solares penetraban la atmósfera de la Tierra, cuando el oxígeno entró en interacción con la radiación ultravioleta, se empezó a formar otro gas llamado ozono, que fue formando una capa alrededor del planeta por cientos de millones de años, hasta que generó este filtro natural, que evitó que gran cantidad de radiación llegara a la superficie. Sin esta capa de ozono, la vida en la tierra firme no existiría. Es después de esto que surgen las primeras plantas en la tierra. Ahora nos movemos en el tiempo hasta hace 375 millones de años. Para este momento hay una amplia cantidad de especies presentes en los entornos acuáticos de la Tierra. Los placodermos, acorazados tales como el gigantesco Dunkleosteus, y los crosopterigios, similares a los peces pulmonares actuales, dominaban las aguas, que compartían con actinopterigios como este Cheirolepis, con tiburones que ya desde este entonces empezaban a habitar las aguas, y con sarcopterigios como este pez Tiktaalik, que es muy importante en términos evolutivos y ya vamos a ver por qué. Tiktaalik fue una forma intermedia entre pez, como Panderictis, y tetrápodos, como Acanthostega. Recordemos que tetrápodo quiere decir cuatro patas. Tiktaalik tenía características tanto de pez, como branquias y escamas, como de tetrápodo con sus extremidades fortalecidas y pulmones, lo que le permitió estar más tiempo fuera del agua, tal vez impulsado por la búsqueda de alimento. Y esto resultó ser muy importante en términos evolutivos, ya que fue el primer paso para que los tetrápodos hicieran del suelo su hogar, acontecimiento que millones de años después originará la aparición de vertebrados cuadrúpedos, dinosaurios, aves, mamíferos y nosotros. La vida siguió su rumbo y continuó diversificándose. Para hace aproximadamente 315 millones de años, fuera del agua la vegetación estaba en pleno apogeo. Todos estos árboles y matorrales que alcanzaban hasta 30 metros de altura expulsaban más oxígeno, y los artrópodos, que fueron de los primeros en pisar tierra firme, ya llevaban cientos de miles de años evolucionando. Eran similares a los actuales, pero mucho más grandes, como esta meganeura, que eran libélulas de más de 70 centímetros, o artropleuras, que eran milpies de hasta 2 metros. También habían pulmonoscorpios, que eran escorpiones de casi 1 metro, y arañas de gran envergadura, como las artrolicosa. Esto se debía a que tanto oxígeno en la atmósfera les permitió desarrollar sistemas respiratorios muy eficaces, lo que les facilitó el crecimiento de sus cuerpos. También aparecieron los primeros reptiles como el Inonomus y con ellos los primeros huevos fuera del agua, lo que impulsó el hecho de que los animales pudieran conquistar también el continente. Como habían tantas plantas, se generó abundante materia vegetal muerta acumulándose en grandes capas, que durante millones de años fueron cubiertas por las rocas y el calor del interior de la Tierra, al igual que la presión que ejercían estas rocas sobre toda esa materia vegetal, lo transformó de ser esas plantas muertas a grandes vetas de carbón. De hecho, en la actualidad, los grandes reservorios de carbono, muchos de los grandes reservorios de carbón que conocemos, los debemos a este periodo, que en geología lo llamamos periodo carbonífero. Aproximadamente 35 millones de años después, podemos ver cómo los reptiles han evolucionado. Ahora son mucho más grandes. No son dinosaurios, son reptiles gigantes, que se habían diversificado exitosamente hasta ese momento. Dentro de la fauna de esa época podíamos encontrar pelicosaurios como este Dimetrodon o saurópsidos
como el Escutosaurios, que es un pariente de las tortugas, y también terápsidos, como el Gorgonopsio. Pero además de esto, se desarrollaron las gimnospermas, que eran plantas productoras de semilla con cubierta protectora. Esta característica las favoreció y las ha favorecido manteniéndolas hasta la actualidad. Nuestro planeta durante toda su historia se ha visto sometido a procesos que han generado múltiples extinciones masivas en diferentes periodos de tiempo. Pero hace 250 millones de años tuvo lugar la extinción en masa más fuerte que ha sacudido la Tierra, incluso más devastadora que la que acabó con la vida de los dinosaurios. Esta extinción marcó el final de un periodo que se llama Pérmico, por eso se llama la extinción pérmica, y en ella desaparecieron aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies de vertebrados terrestres, dejando así, tras la gran catástrofe, solo el 10% de las especies presentes en la Tierra en ese momento. Las evidencias científicas han identificado varias causas como las responsables de este acontecimiento, entre ellas una fuerte actividad volcánica que generó la liberación de dióxido de azufre y con este lluvias de ácido sulfúrico, provocando un aumento en los niveles de dióxido de carbono, lo que recalentó la atmósfera y aumentó la temperatura del planeta en aproximadamente 5 grados Celsius. El calentamiento producido por las erupciones volcánicas aumentó lentamente la temperatura del océano, hasta descongelar los depósitos de hidrato de metano que se encontraban atrapados en el fondo oceánico. Esto liberó a la atmósfera gran cantidad de metano, lo que elevó la temperatura en 5 grados Celsius adicionales, ya que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Hace 230 millones de años, aproximadamente 20 millones de años después de la extinción pérmica, la temperatura y las lluvias ácidas ya se habían estabilizado, había florecido nuevamente la vegetación, y los reptiles sobrevivientes a la extinción habían evolucionado, dando origen a los arcosaurios, que dominaban todos los entornos, en tierra como dinosaurios, en los océanos como ictiosaurios y notosaurios, y en el cielo como pterosaurios. También aparecen los sinodontos, como este Cygnognathus, que son muy pequeños y se asemejan cada vez más a los mamíferos. Hace 100 millones de años ya proliferaban las plantas con flor y nuevos tipos de insectos habían aparecido. También se desarrollaron en el mar los peces teleósteos como este Sifactinus y los tiburones modernos, que aunque como vimos los tiburones habían habitado el agua desde muchos millones de años atrás, para este entonces ya se habían desarrollado muy similares a los que conocemos en la actualidad. También varios tipos de dinosaurios como los tiranosáuridos, titanosáuridos, ardosáuridos y ceratópsidos habían evolucionado en la Tierra. Aparecieron los mamíferos placentarios como este Juramaya y, debido al movimiento de las placas continentales que han transformado constantemente la morfología del planeta, se ha venido formando el océano Atlántico, al mismo tiempo que los continentes de África y América del Sur se separan entre sí con la fragmentación del supercontinente que denominamos Gondwana. Hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro, viajando a 70.000 kilómetros por hora, impactó el Golfo de México, en la península de Yucatán. La fuerza del impacto fue muy potente, como millones de bombas nucleares. Al momento del contacto, tanto el asteroide como todo lo que tocaba se desintegraban en el instante. Esto generó pedazos de escombros del tamaño de manzanas de edificios enteras, y la onda expansiva se extendió desde la zona del impacto, arrasando con todo a su paso. A miles de kilómetros de donde cayó el asteroide, minutos después empieza una lluvia de rocas acompañada de terremotos y tsunamis que castigan las costas. Una capa de polvo envuelve el planeta y la superficie de la Tierra se calienta hasta 250 grados Celsius. Meses después, aún el humo y las cenizas bloquean la luz solar. Todo esto provocó
que gran parte de la vegetación y de la vida muriera. Se extinguieron los dinosaurios y ahora había oportunidad para que otras especies proliferaran, como es el caso de los mamíferos, que habían vivido bajo la sombra de los dinosaurios, pero tras haber sobrevivido a esta catástrofe, ahora era su oportunidad para poder prosperar. 18 millones de años después, es decir, hace 47 millones de años, la atmósfera del planeta ya era muy parecida a la actual. La temperatura era de casi 24 grados Celsius y los días de un poco menos de 24 horas. Los mamíferos habían evolucionado y se habían diversificado. Habían aparecido los primeros ancestros de los primates, como este Darwinius massilae. También para este momento, por los procesos de convección interna del planeta, por el calor interno del planeta, como hemos visto, hace que las placas se muevan sobre el manto, en unas partes separándose y en otras partes chocando entre sí, como es el caso de la placa india australiana y la placa euroasiática, que chocan y corrugan el terreno, haciendo levantar una gran cadena montañosa como son los Himalayas. Hace aproximadamente 3 millones de años, el planeta ya lucía casi como el que conocemos hoy. En este momento ya son reconocibles las familias de los mamíferos y de las aves modernas. Los caballos y los mastodontes se habían diversificado y aparecieron los Australopithecus. También se formó el Istmo de Panamá, provocando el gran intercambio biótico americano, que fue un importante evento paleozoográfico en el que la fauna terrestre y dulceacuícola emigró de América del Norte a través de Centroamérica hacia América del Sur, y viceversa. Hace aproximadamente 1.500.000 años, el hielo se extendía en forma de glaciares sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre. En este entonces se había desarrollado una megafauna, que estaba representada en las zonas frías por mamuts, renos, ciervos gigantes y osos polares, y en las etapas interglaciares había caballos, rinocerontes y felinos de grandes colmillos como los dientes de sable, entre muchas otras especies animales. También se dio el desarrollo del Homo erectus, y posterior a este, mucho después, apenas hace 315.000 años, apareció el Homo sapiens. Hace 10.000 años, en el fin del último periodo glaciar, grupos de cazadores-recolectores de origen siberiano llegaban a América a través del estrecho de Bering o puente de Bering, formado durante un breve periodo de la última glaciación debido al descenso de los niveles del océano. También muchos animales propios de ambos continentes atravesaron el estrecho en ambas direcciones. Y hace 6.000 años el hielo regresaba a los polos ártico y antártico, haciendo que la Tierra luciera prácticamente como la conocemos hoy en día. Nuestro recorrido nos ha traído hasta la actualidad, hasta el reciente. Hoy vimos cómo el planeta ha sufrido varias extinciones masivas. Los científicos consideran que en total han sido 5 grandes extinciones. Hoy vimos 2 de ellas. La más grande de todas, que fue la extinción pérmica hace 250 millones de años, y la que desapareció a los dinosaurios hace 65 millones de años, la extinción cretácica. Pero diferentes estudios han llevado a los científicos a concluir que estamos atravesando por la 6ª extinción masiva de especies. Pero esta vez no se trata ni de meteoritos, ni de cambios climáticos, ni de volcanes, ni de ningún otro fenómeno de carácter natural. Los responsables en este caso somos los humanos, con nuestras actividades cotidianas. Esto nos debe llevar a pensar, y todo lo que hemos visto a lo largo de esta exposición, de que el planeta no es solo de nosotros, no nos pertenece solo a nosotros, lo compartimos con muchas otras especies, con muchos otros seres vivos, animales, plantas, bacterias, que tienen el mismo derecho de nosotros a estar acá. Es por eso que debemos replantear tal vez nuestros estilos de vida, porque debemos ayudar a conservar nuestro entorno, nuestro hábitat, nuestro planeta, no solo por nuestro bien,
sino por el bien de todas las especies que en él habitamos. Y ya para concluir, creo que nos hemos dado cuenta de que la vida actual y el planeta como lo conocemos son el resultado espectacular de cadenas de catástrofes y coincidencias. Cada triunfo de la vida y cada desastre ha sido un paso en el largo sendero que nos ha traído hasta aquí a todos nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima clase.